Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora. Damos bienvenida a su programa Restaurados por su Gracia. Bienvenidos, qué gusto tenerlos otra vez aquí escuchándolos y ustedes viéndome a través de este medio. Qué bendición. Saludamos a todas las personas que nos oyen, a cada pastor, a cada ministro de Dios, aquellos que nos están escuchando en los Estados Unidos, aquellos que nos escuchan en República Dominicana, aquellos que nos escuchan en Venezuela, aquellos que están escuchándonos ahorita en Ibagué, en Medellín, Cali, Pereira, en todos lados donde se llega esta emisión. Les damos bienvenida a su programa. Qué gusto estar compartiendo una vez más la palabra del Rey. Quiero que usted abra la Biblia, la palabra de Dios, libro del profeta Jonás, capítulo 1. Y en esta tarde he titulado Huyendo del llamado. He titulado este tema Huyendo del llamado. Sabe, Dios siempre hace llamados a cada persona. Dios hace llamados al joven, al adulto, al anciano, a la ama de casa, a la jovencita o al jovencito, y al niño también. Quiero decirle que Dios, desde hace tiempos atrás, desde muy tiempo atrás, Dios está haciendo llamados a cada persona. Dios llamó a un hombre, llamó a Adán, llamó a Noé, llamó a Abraham, llamó a Isaac, llamó a Jacob, llamó a Moisés, llamó a muchos hombres, y muchos hombres sirvieron a Dios. A pesar de sus dificultades, a pesar de sus pruebas, a pesar de lo que estuvieran pasando, nunca sacaron pretextos para servirle al Señor. Pero en esta parte, libro del profeta Jonás capítulo 1, usted va a entender este hombre, por qué huyó de su llamado, de su ministerio al que Dios lo llamó. Mucha gente se encuentra en la posición de Jonás, mucha gente se encuentra como Jonás. Quieren servir al Señor, pero cuando Dios los llama al ministerio, salen huyendo, pensando que el ministerio es una carga, pensando que el ministerio es algo más duro que llevar. Y sabe, el ministerio no es una carga, el ministerio no es algo duro de llevar, el ministerio es algo glorioso que Dios ha soltado sobre cada vida. Sabe, es porque Dios ha colocado su gracia sobre nosotros. Hemos hallado gracia ante los ojos de Dios para llevar tal ministerio, para llevar un don, para ser aquellos hombres, aquellas mujeres de llevar la palabra de Dios a las naciones, de impartir la palabra de Dios a aquellas naciones. Jonás capítulo 1. Pero antes de leer este texto, esta palabra, yo voy a estar orando por usted. Aquel que me está escuchando por esta emisión, quiero decirle que si usted está enfermo, o si usted se siente desanimado, o usted siente que ya no quiere seguir en el ministerio, o siente que mucha gente le ha defraudado, o siente que mucha gente lo ha desanimado y usted ya no quiere seguir en el ministerio, quiere botar la toalla, como se dice aquí en Colombia, quiere botar su ministerio, quiere salir del ministerio, quiere huir del ministerio, no quiere saber nada del ministerio, quiero hacer una oración por ti, para que Dios hable a tu vida, para que Dios restaure tu vida, te levante y te dé nuevas fuerzas. Aquella persona que está enferma o desahuciada por la ciencia médica, o aquel que está ahorita en cuidados intensivos, y aquella persona que está sufriendo por eso, déjeme decirle que el Señor te levanta en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, hoy vengo a decirte, Señor, Dios de los cielos, que muchas gracias, Padre, por la vida que tú nos has dado, por la vida que tú nos permites, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por el mes de noviembre, porque fue un tiempo de bendición, a pesar de que fue un tiempo de obstáculos, un tiempo donde se vivió momentos difíciles, momentos de tristeza, momentos de aflicción, pero gracias, Señor, porque estuviste ahí, Señor.
Señor, entramos a un nuevo mes, Señor, el mes de diciembre, Señor. Sabemos, Señor, que este mes de diciembre culmina el 2015, Padre. Te pedimos, Señor, que en este mes de diciembre podamos trazar nuestras metas y nuestros sueños y nuestros deseos, Padre, para hacerlos cumplir en el 2016, Señor. Padre Celestial, en esta tarde, a cada persona que me está escuchando, a cada pastor, a cada ministro de las naciones, Señor, aún de las ciudades en Colombia, Señor, te pido que tú los bendigas, Padre. Aquellos que se encuentran en La Guajira, en la costa, Santa Marta, Barranquilla, aquellos que están en Cartagena, Valledupar, Señor, Cincelejo, en Bolívar, en Montería, Señor, te pido que tú los bendigas, Padre. Aquellos que se encuentran en Cali, en Popayán, Pasto, te pido que tú también seas bendiciendo a aquellos ministros del Señor, aquellos que se encuentran en Medellín, en Santa Fe, en Antioquia, en Apartado, Señor, te pido que tú los bendigas, Padre. Te pido que tú seas bendiciéndoles sus vidas, aquellos que se encuentran, Padre, en las ciudades cercanas como de Armenia, Pereira, Señor, Risaralda, Señor, quiero que tú, Dios mío, bendigas, Padre Celestial, aquellos que se encuentran, Señor, en las ciudades vecinas de Bogotá, como Cota, como Chía, como Zipaquirá, Nemocón, Señor, aquellos que se encuentran en Fusagasugá, Silvania, Padre Tocaima, te pido, Espíritu Santo, que tú los bendigas, aquellos que se encuentran en mesitas de colegio, en el Triunfo, Padre, te ruego, Padre Celestial, que tú seas bendiciéndoles y tocándoles con tu presencia hermosa sobre ellos, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Bien, mis amados hermanos y amigos y pastores y hombres de Dios que me están escuchando y mujeres de Dios, libro de Jonás, capítulo 1, verso del 1 al 3 en adelante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros, y no perecemos. Sabe, es una palabra tremenda y profunda que Dios está revelando en este momento. Sabe, desde el principio, Dios siempre ha tenido un llamado para cada persona. Dios ha otorgado llamados para cada uno de nosotros. Algunos podemos entender como dice la Escritura en Efesios capítulo 4, verso 11. Dice: y fueron algunos llamados apóstoles, luego otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. Y así sucesivamente. Si usted encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 12, usted va a encontrar que algunos fueron llamados también apóstoles, profetas, unos que hacen milagros, otros señales, sanidades, en diferentes partes del ministerio. Pero sabe, Dios en su misericordia nos vio por su gracia. Nosotros hallamos gracia ante los ojos de Dios, y por su gracia Dios nos otorgó el ministerio en que estamos ahora trabajando, o el ministerio en que usted está trabajando ahora, amado amigo que me está escuchando, a cada hermano que me está escuchando. Sabe, Dios nos dio por su misericordia un gran llamado, un gran don. Sabe, algunos fueron apóstoles, otros son evangelistas, otros se mueven en diferentes áreas del ministerio, otros están sirviendo en el templo como sirvientes, no sirvientes como
haciendo caso a lo que diga el pastor. No, sirvientes como mayordomos, sirviendo en la obra, aquellos que están pendientes de la puerta, aquellos que están pendientes de la alabanza, aquellos que están pendientes de la logística de la iglesia, aquellos que están pendientes del trabajo de los ujieres, aquellos que están pendientes de las ofrendas que llegan, los tesoreros, aquellos que están pendientes de la mesada que llega, de lo que se recoge cada mes para la gente, para los pobres, así sucesivamente. Cada uno tiene un trabajo, un puesto asignado en el lugar que Dios lo ha colocado, tiene un trabajo o un puesto asignado en la congregación donde Dios lo ha puesto a trabajar. Pero sabe, hay gente que trabaja con amor y hay otra gente que trabaja por lucro o porque le pagan. Hay otros que porque no tienen nada más que hacer, sino que tienen que estar ahí en el templo, porque no saben hacer nada más. Pero sabe, en esta parte de la Biblia dice la Escritura que vino la palabra de Jehová. Sabe, una de las cosas que está diciendo aquí esta Escritura, está diciendo, vino palabra de Jehová a Jonás. Sabe, cuando él dice, vino palabra de Jehová, estaba diciendo que Jehová le había hablado directamente. Dios le habló directamente a Jonás. No tuvo que mandar ningún mensajero, no tuvo que mandar un profeta de otra ciudad, no tuvo que mandar al diácono, ni a la diaconisa, ni al que le sirve, ni al auxiliar del pastor, ni nada, ni al que le lleva la maleta al pastor, nada. Dios mismo le habló audiblemente a Jonás y le dijo, Jonás, levántate y ve a Nínive. Una orden que le dio Dios a Jonás. Dijo, Jonás, vino palabra de Jehová y le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive. Le dio una orden. Sabe, cuando Dios da una orden para cada individuo, para cada persona, de inmediatamente tengo que levantarme y a correr a cumplir la orden que Dios me está dando. Sabe, hay gente que Dios les habla y los manda a una misión. Se hacen los de la oreja, los que no escuchan, los que no es con ellos, los que está diciendo, esa voz no viene de parte de Dios, es que el diablo se me está metiendo en forma de Dios. Debe decirle que entonces usted es el responsable de lo que Dios lo ha llamado en su ministerio. Sabe, dice la Escritura, y aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Sabe, quiero decirte que Dios te llamó para decir, hablar la palabra de Dios, para decir lo que está escrito en la Biblia, para decir lo que la Biblia tiene escrito. Ninguna tilde, ninguna i, ninguna vocal se tiene que pasar de lo que Dios ha escrito. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Hay que hablar lo que el Espíritu Santo habla para la iglesia. Sabe, por eso hoy en día hay gente que dice, pastor, yo le invito, pero no vaya a hablar de pecado, porque si usted habla de pecado se me va la gente. No vaya a hablar de diezmos porque se me va la gente. No vaya a hablar de esta cosa porque se me va la gente. No vaya a hablar de fornicación porque es que ellos son los que me están sosteniendo la obra. No vaya a hablar de adulterio porque ellos son los que están trabajando conmigo a hombro. ¿Sabe? Quiero decirle que Dios nos llamó hombres para que acomoden la palabra y para que vivan una palabra adecuada o un evangelio ahí huichihuache. Dios ha llamado hombres para que hablen y estipulen y hablen la palabra como es, y al pecado llamarlo por su nombre, y si Dios da la revelación, hablarlo como es y soltarlo y llamar a cuentas a esa persona, se arregla o tiene que arreglarse, porque Dios ha dejado una orden de que tenemos que hablar la palabra como es. Aquel Jonás salió huyendo. Sabe, hay gente que huye del ministerio, hay gente que huye del ministerio que Dios los está llamando. Hay gente que dice, si Dios me llama como pastor, ni que me llame como pastor, que me llame otra cosa menos de pastor. Sabe, quiero decirte que el ministerio que Dios tenga para tu vida, usted tiene que aceptarlo como Dios se lo dio a usted. Si Dios te llamó a ti como apóstol, haz tu trabajo de apóstol. Si Dios te llamó a ti como profeta, haz tu
trabajo, tu oficio profético. Si Dios te llamó como evangelista, haz tu oficio evangelístico. Si Dios te llamó como pastor, cumple su oficio como pastor. Si Dios te llamó como maestro, cumple tu oficio como maestro. Si Dios te llamó como salmista, cumple su oficio como salmista. No cante otra cosa más, sino que cante lo que el Espíritu le diga y lo que el Espíritu Santo le dé para escribir. Cante eso. No acomodes palabras, no hable palabras tomadas del viento, no tome predicaciones a la loca tomadas del viento. Pregúntale a Dios qué es lo que necesita el pueblo, qué es lo que necesita, qué es lo que está viviendo el pueblo, qué es lo que está pasando en el pueblo, y así el Espíritu Santo te va a revelar y usted va a poder hablar y a llevar a un pueblo a otra dimensión. Pero sabe, Jonás no quiso ir a llevar la palabra. Dice la Escritura que se levantó y tomó una nave, compró un pasaje. Sabe, esto es tremendo. Dice que él compró un pasaje y se fue y se subió en una nave y huyó de Tarsis. Dice, y se fue de presencia de Jehová. Ahí esto, para él pensar que se iba de Tarsis a Jope, sabe, estaba pensando, si me voy para otra ciudad, allá no me va a encontrar Dios. Sabe, esto sucedió, lo mismo que sucedió con Jonás, sucedió en el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los estipuló y los dejó en el huerto del Edén, los dejó allí administrando el Edén. Y dice la Escritura que entonces los dos pecaron, fallaron a Dios y se escondieron de Jehová, porque Dios no estaba buscando. Adán, Eva, ¿dónde está? Y escucharon la voz de que Dios venía paseándose por el Edén, entonces se escondieron detrás de unos arbustos, pensando que Dios no los veía, pensando que Dios no los iba a encontrar en medio de los arbustos, pensando que Dios no los iba a escuchar donde estuvieran diciendo, chito, que por ahí viene Dios. ¿Sabe? Y dice la Escritura que entonces Adán y Eva salieron y estaban completamente desnudos. Entonces, que dice que estaban arropados con unas hojas. ¿Sabe? Hay gente en el ministerio que huye del ministerio, se esconde de Dios, está escondido en lugares que no pertenece. Hay gente que tiene ministerios grandes y están escondidos en las cantinas, están escondidos en las discotecas, están escondidos en la fornicación, están escondidos en el antro del pecado y piensa que Dios no los está viendo, piensa que Dios no los está escuchando y se humean diciendo, yo fui alguna vez predicador, pero no me dio resultado, me tocó entregar eso. ¿Sabe? Quiero decirte que si usted no se arrepiente de lo que usted está hablando, de lo que usted dice, que algún día fue, debe decirle que Dios algún día te va a llamar y te va a decir, usted algún día fue mi hijo, pero hoy ya no eres mi hijo porque no sirves en el reino. ¿Sabe? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Sabe? Hay gente que quiere escuchar una palabra de bendición, hay gente que quiere escuchar palabra diciendo, ¿qué es lo que me quiere decir el profeta? Voy a ver qué es lo que me dice el profeta, quiero que el profeta me hable de mi futuro. ¿Sabe? Dios nos llamó a los profetas para que le estemos adivinando el futuro a la gente. Dios nos llamó a los profetas para que le estemos diciendo, mañana cumpleaños o pasado mañana cumpleaños, tu nombre es este. No, Dios llamó a los profetas para decirle que es tiempo de que se levante aquellos que no quieren trabajar en el reino, es tiempo de que se metan en la brecha a caminar. No estamos para tiempo de estar ahí a un evangelio ahí medio, a un evangelio medio chancochado. Dios necesita gente que esté no tibia ni fría, sino que esté caliente, ardiendo en el espíritu. Dios necesita hombres y mujeres, necesita jóvenes que estén ardiendo en el Espíritu, sirviendo al Señor, sirviendo en la palabra de Dios, sirviendo en lo que Dios lo ha llamado, sirviendo con amor. No sirva de cualquier manera, no sirva porque le van a dar un sueldo, no vaya porque le van a dar millones por estar predicando. ¿Sabe? Si usted se metió al pastorado para ser millonario, está perdiendo el tiempo. Si usted se metió de evangelista para recoger millonadas de ofrendas, está perdiendo el tiempo. Si usted se metió como apóstol para que los hijos espirituales le llenen el buche, usted está perdiendo el tiempo. Si usted se metió como profeta para estar profetizando
profetizando y sacando de la gente plata a la gente a punta de profecía, usted está perdiendo el tiempo. Es mejor que suelte tu ministerio y se vaya a echar pica y pala, porque Dios no llama a esa gente. Dios llama a gente que hable y que sirva con amor, que sirva en el ministerio, que esté en los zapatos del ministerio, que se meta en el ministerio. Sabe, debe decirle que cuando en el tiempo en que yo estaba pequeño, yo veía cómo papá trabajaba en el ministerio. No era un ministerio fácil, no era un ministerio como hoy en día, que hay muchos hombres que andan en carros lujosos, muchos evangelistas andan en carros lujosos y cobran ofrendas. ¿Cuánto va a ir? Yo quiero que usted vaya a predicar, pero ¿cuánto me cobra? ¿Sabe? Arrepiéntate por estar cobrando una predicación, arrepiéntate por estar cobrando algo, de estar ahí cobrando milagros. Hay gente que cobra los milagros, hay gente que cobra si el milagro es con caída o sin caída, si viene ungido o no viene ungido, cómo lo quiere, con aceite o sin aceite, cómo lo quiere, con un manto o sin el manto. ¿Sabe? Debe decirle que Dios te llamó a que hable la palabra, no a que la cobra. Si no sabe, debe decirle que Dios es el que te sustenta, Dios es el que te levanta. Si Dios te llamó, entonces Dios es el que te da a ti, Dios es el que te sostiene, Dios es el que te da el dinero que necesita. Pero Dios te llamó a predicar una palabra, no para que estés andando de cualquier manera. Es muy triste hoy en día saber que hay ministros de Dios que se llaman entre ministros, entre comillas ministros, y están viviendo un evangelio que sus obras son obras de impíos, sus obras son obras de huichihuache, gente que está ahí medio sancochada, ministros que están medio sancochados, que no han tenido un encuentro con Dios, que no han tenido un encuentro personal con Dios, y andan ahí pensando que Dios los está escuchando, pensando que van a tener una corona de justicia. Debe decirle que la corona no se la gana detrás de tu oficina, la corona el ministerio no se lo gana ahí acostadito, el ministerio no se la gana, la unción no se la gana usted estar ahí echando chismes por teléfono. La unción usted se la gana en la presencia de Dios. Métete en la presencia de Dios, métete a buscar la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. No busque la gloria de los hombres, busque la gloria de Dios, porque Dios no comparte la gloria con los hombres. Dios comparte la gloria con aquellos que se meten, con aquellos que están buscando, con aquellos que están orando, aquellos que se meten constantemente, que están concentrados, alineados con Dios. Si usted no está alineado con Dios, yo le invito a que usted se alinee con Dios y diga: Señor, ¿en qué he fallado? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy haciendo? Yo quiero alinearme contigo, quiero que tú me alinees, quiero que tu espíritu alinee mi vida, porque yo quiero ser un hombre temeroso, un hombre ungido, un hombre lleno de tu presencia, que cuando hable la palabra, la gloria de Dios descienda. Pero para estar así, usted tiene que estar alineado con Dios, alineado con el Espíritu Santo. ¿Sabe? Y dice la Escritura: entonces se levantó a Tarsis, dice, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y dice que entonces, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y dice, y una tempestad tan grande que pensó que se partía la nave. Hay gente que está preguntando y está diciendo: Señor, ¿por qué estoy en esta tempestad? ¿Por qué estoy en este problema? Porque porque han dejado el ministerio, trabajan en el ministerio de cualquier manera, viven en el ministerio de cualquier manera, predican de cualquier manera. Como hoy vienen 5, entonces voy a darles este mensaje. Como hoy voy a predicar a 2, voy a explicar de esto y salgo del paso. ¿Sabe? Dios desea, usted tiene que predicarle como si tú estás predicando a 5, como si estuviera predicándole a 5,000, a 10,000. O si en la iglesia llegaron 2, predícale como si estuviera predicándole a 2,000. Si en la iglesia llegó 1, predícale a 1. Si en la iglesia no llegó, entonces predica y profetiza sobre estas sillas. Y si no llega a esa gente, es porque usted tiene que meterse más con Dios, usted tiene que unirse más con Dios, tiene que estar más cometido con Dios.
¿Sabe? Y dice la escritura que entonces empezaron a echar suertes aquellos hombres que iban en el barco. Y dice que entonces Jonás se fue al interior de la nave a dormir. ¿Sabe? La nave es tipología de una casa donde se reúne la iglesia para alabar a Dios. ¿Sabe? Hay gente que está metida en aquellas iglesias, aquellos salones, están durmiendo. Hay gente que solamente va a dormir, gente que solamente va a criticar cómo llegó gente que va a criticar las alabanzas. Hay gente que está como Jonás, durmiendo ahí en la silla. Están criticando como predican, critica al predicador, critica las alabanzas, critica al que se viste, critica cómo llegó fulano de tal, critica cómo se le puso la ropa, el que la esposa del pastor está estrenando, el que el pastor se compró un carro nuevo, el que el pastor tiene un anillo de oro, el que el pastor, ahí veas, tiene un traje nuevo. ¿Sabe? Dios no te llevó a la iglesia a que usted esté pendiente del traje del pastor ni el anillo del pastor. Dios te llevó a la iglesia es para que usted se prepare, para que usted aprenda, para que usted sea empoderado y para que usted salga también a ser discípulos. Dios no te llamó a que usted esté chismoseando, soltando la lengua y hablando y criticando y murmurando. Dios te llamó a que cojas tu lengua y empieces a predicar y empieces a escribir y hablar el evangelio de Cristo. ¿Sabe? Jesús no vino a esta tierra a estar chismoseando y a estar criticando ni a pasársela de casa en casa hablando de los apóstoles. Él vino a esta tierra a dejar reino en 12 hombres. Solamente uno falló, porque hay gente que está como Judas, solamente están pendientes de lo que está haciendo la otra o está haciendo el otro, pero no están pendientes de lo que Dios está soltando, de lo que Dios está activando, de lo que Dios está moviendo. ¿Sabe? Usted necesita, si usted no ha tenido un encuentro con Dios, yo le invito a que usted se meta en los secretos de Dios y le diga: Señor, ¿en qué estoy fallando? Pero necesito de ti. Yo necesito ser un hombre con carácter, un hombre que se levante a hablar la palabra del reino, la palabra que es, la palabra estipulada por ti, Señor. Y dice la escritura, entonces dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Sabe? Ellos estaban diciendo: por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Sabe? Hay gente que está pasando situaciones en la familia. ¿Sabe? Por causa de desobediencia le está cayendo a la familia. La familia está pagando por esa desobediencia. ¿Sabe? Hay gente que se ha salido del ministerio. Yo he visto pastores que un día que conocí pastores eran usados por Dios. Ahora ¿sabe dónde se encuentran aquellos pastores? Algunos se encuentran en las cantinas, otros están trabajando en lo secular, otros están por allá con 1, 2 y 3 mujeres, y la esposa de la casa está allá plantada como una sirvienta, porque ya no la tienen como esposa, sino la tienen como una sirvienta, y cada vez que llega la maltratan, la gritan, le dicen cosas y están diciendo: es que yo fui, se pavonean diciendo: es que yo fui. Déjeme decirle: usted fue, pero para que usted vuelva a ser llamado a lo que Dios te llamó, usted tiene que volverse y arrepentir y a volver a hacer las mismas obras, no como las antes, sino mejores obras. ¿Sabe? Dios necesita hombres que tengan carácter, hombres que sean idóneos, hombres aun que amen a sus mujeres. ¿Sabe? Yo conozco ministros que no aman a sus esposas, yo conozco ministros que no aman a sus hijos, yo conozco ministros que no están ahí en la casa, no están ahí sirviendo al Señor. Cada uno hace lo que se le da la gana. Debe decirle que Dios te llamó a que usted sirva a Dios, no para hacer lo que te venga en gana, es para que usted sirva. ¿Sabe? Mi dialecto no es un dialecto así de puro hombre de alto rango de concejal. Amados, Dios les bendiga. No, ¿sabe? Dios me llamó y me puso esa palabra, y yo hablo así porque así es mi forma de ser. ¿Sabe? Por eso Dios está impartiendo una palabra sobre tu vida. No necesito un léxico, ni estar hablando hermenéutica, ni homilética, ni hablar todas estas cosas. ¿Sabe? Yo vengo en el poder de Dios a decirte: si eres apóstol, si eres profeta, no me interesa. Lo único que me interesa es que usted predique
Santo, un evangelio que sea en la sangre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hable los tres hombres, Hijo, Padre y Espíritu Santo, que hable los tres reinos, que hable de las manifestaciones del reino, que no hable otro evangelio, que no hable apostasía. Sabe, hay ministros en las naciones que hablan tanta apostasía, se suben a los altares a hablar basura, a hablar cosas que no tienen sentido, a hablar estupideces en los altares. Debe decirle que Dios no te llamó a hablar estupideces en un altar, ni a hablar cosas en el altar. Dios te llamó a que hable la palabra, una palabra correcta, una palabra en santidad, una palabra que sea cortante como espada de dos filos. Sabe, la palabra de Dios dice que esa espada de dos filos, sabe, si usted no vive la palabra, esa espada te va a cortar a ti también. Sabe, usted tiene que hablar y predicar la palabra, pero así como la habla y la predica, tienes que vivir una vida en santidad, no una vida huichihuache, una vida así cualquiera, una vida al acomodo suyo. No acomode la palabra, no acomode la predicación, habla lo que el Espíritu Santo te dice. Si el Espíritu Santo te pone a hablar de pecado, habla de pecado. Si el Espíritu Santo te pone a hablar de santidad, habla de santidad. Si el Espíritu Santo te pone a hablar del reino, habla del reino, pero no hables todo lo que te venga a tu mente. Deja que el Espíritu Santo te llene tu vida y hable por ti, no tú por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Y dice la Escritura, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Qué pregunta que hacen estos hombres? Dice, ¿qué oficio tienes? Una de las cosas que estaba preguntando a aquellos marineros, yo me puedo meter en aquella barca, puedo estar ahí, puedo imaginarme ese momento, en aquel momento después de haber pasado, estando en esa tempestad, y el barco para allá y moviéndose, y relámpagos, y caía truenos, y caía granizo, y llueva, y la barca, y ya que se partía la barca, yo me imagino a aquellos hombres diciéndole, ¡hey, dormilón! ¿Qué oficio tienes? ¿Sabe? Hoy te está preguntando el Señor, te está diciendo, ¡hey, dormilón! ¿Qué oficio te he puesto? ¿A qué te he llamado a las naciones? Dios te está preguntando, ¿qué hiciste con tu ministerio? ¿Qué estás haciendo con tu pastorado que te di? ¿Qué estás haciendo con tu llamado apostólico que te di? ¿Qué estás haciendo con tu ministerio profético? ¿Qué estás haciendo con tu ministerio de evangelista? ¿Qué estás haciendo con tu ministerio de maestro? ¿Qué estás haciendo con tu don de intercesión que te di? ¿Qué estás haciendo con el talento que te di? ¿Qué estás haciendo con el llamado que te he llamado? El llamado que te hice años. ¿Qué estás haciendo? Muéstrame los frutos, muéstrame lo que has trabajado en la tierra, muéstrame lo que has trabajado este tiempo, muéstrame desde el día que te llamé hasta ahora que has hecho. ¿Sabe? Dios algún día va a llamar y va a decir, ¿qué hiciste en la tierra? ¿Qué hiciste, hijo? ¿Sabe? Algunos van a salir con algunas excusas. Ay, padre, es que como no tenía carro para movilizarme a la loma, entonces no pude ir. Ay, padre, es que como no tenía para el dinero para irme en carro, no pude ir. Es que como no tenía tarjeta para el Transmilenio, entonces no pude ir a predicar. Ay, señores, como no tenía boletos para el avión, no pude ir. ¿Sabe? Usted tiene que servir al Señor con zapatos o sin zapatos, con ropa o sin ropa. Algunos van a decir, señores, que como no tenía el mejor traje y no pude ir. ¿Sabe? Usted no necesita el mejor traje, usted no necesita los mejores zapatos, usted no necesita de los mejores anillos y cadenas y los mejores trajes. Usted necesita en la presencia de Dios, porque el diablo no va a huir de su vida, de la persona, de porque usted tenga una buena fama, o porque usted sea reconocido por las naciones, o porque usted sea un hombre que tenga mucho dinero. El diablo no le corre a eso. ¿Sabe qué le corre al diablo? A la persona, que la presencia del hombre tenga presencia de Dios, que tenga poder de Dios, que sea movido por Dios y no por los movimientos emocionales de la carne. El diablo no le huye a la gente que no está metida con Dios. El diablo huye a la gente que tiene el poder de Dios. Y Dios te ha llamado aquí. Dios te ha soltado de un poder, te ha dotado de un dunamis de su gloria. Aprovecha el dunamis de su gloria. No dejes que otro venga y le quite el dunamis. No dejes que otro se levante por ti. ¿Sabe? A Judas no aprovechó el llamado
había dicho. Judas no aprovechó su apostolado. Judas no aprovechó lo que él estaba aprendiendo. Y dice la escritura que con el tiempo levantaron a otro en reemplazo de Judas. Llamaron a Matías. Y dice que la suerte cayó sobre Matías. ¿Sabe? Dios va a levantar Matías. Dios está empezando a levantar a aquellos Matías para que se muevan en el reino, para que se muevan en las naciones, para que se muevan bajo el poder, la gloria de Dios. Dios no necesita Judas. Dios no necesita aquellos Judas. ¿Sabe? Dios está hablando a aquellos Judas, aquellos que dicen, pastor, yo estoy con usted, pero mientras que el pastor voltea la espalda, le dividen la iglesia, le sacan la iglesia, le roban los diezmos, le roban las ofrendas, hablan del pastor, critican a la esposa del pastor, critican a los hijos del pastor, critican a la familia del pastor. Dios no te llamó a criticar ni a estar robándose las almas de las iglesias. Dios te llamó a predicar. Dios dijo, ve por todo el mundo y predicar a naciones en el nombre del Padre. No dijo en el nombre del pastor, ni en el nombre de la familia del pastor, ni en el nombre del hijo del pastor. Dios dijo, ve a todas las naciones predicándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden estas cosas. ¿Cuáles cosas estaba hablando Jesús? Que sean santos porque yo soy santo, dice el Espíritu Santo. Y dice la escritura que entonces y poner las manos sobre los enfermos, no las manos sobre aquellos que están bien. ¿Para qué? Para sacar el dinero. Ve a aquellos que están muriendo, aquellos que están en la clínica, aquellos que están en el cartucho, aquellos que están allá muertos, que están ahora, aquellos que no sirven para nada. A eso Dios mandó. ¿Sabe? Quiero decirte algo. Dios te llamó a lugares de destino, a usted a posicionarse a lugares de destino. Pero usted no puede posicionarte de lugares de destino cuando usted no honra el nombre de Dios, cuando usted no obedece la palabra, cuando usted no obedece a su ministerio, cuando usted no obedece al llamado que Dios le hizo. Pregúntate cuál es el llamado que tiene en tu vida. Hay gente que está pasando, lleva 20 años en la iglesia y están preguntando, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es el llamado que tú tienes para mí? ¿Sabe? Me haría pena decirle que está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. 20 años sentado en una silla, calentando una silla y preguntándole al Señor, Señor, ¿cuál es mi llamado? Debe decirle que está perdiendo el tiempo. Ya debería estar surgiendo. Ya debería estar moviéndose. ¿Sabe? Usted no me ve en avión saliendo por las naciones. Usted no me ve por iglesias, llevándolo para predicando la palabra. Pero ¿sabe? Te estoy hablando por este medio. Estoy yendo a las naciones por este medio. Estoy hablando de las naciones por este medio. Le estoy hablando a Venezuela, a Ecuador, a Estados Unidos, a Argentina, a Chile, a Uruguay, a República Dominicana, a Guatemala, a El Salvador, a Canadá, a aquellos países lejanos, a Brasil, a aquellos países que están allá en Corea del Norte, del Sur, a África. Quiero decirle que Dios te llamó a que usted también predique, a que usted no corra del llamado, sino que esté en la brecha. No corra del llamado, no sea cobarde. La Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Dice, porque el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los valientes lo arrebatan. Dios no necesita cobardes. Dios no necesita hombres ni mujeres que sean cobardes. Dios necesita hombres que sean parados en la raya, que se paren en la raya y sean hombres de guerra, mujeres de guerra, con dispuestos a servir al Señor, cueste lo que le cueste, pase lo que pase. Usted tiene que servir al Señor, con casa o sin casa, con carro o sin carro, con avión o sin avión, con estudios o sin estudio, con correas o sin correas, con pantalones o sin pantalones. Usted tiene que servir al Señor. Usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas, pase lo que pase. Usted tiene que ganar la buena batalla y llegar al reino con buenas obras y que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Sabe? Este hombre preguntaba diciendo, ¿cuál es tu oficio? Yo me imagino que este hombre estaba diciéndole, pues vea, pues cierto día una voz del cielo me dijo, hey Jonás, levántate y ve a Nínive a predicar. Pero me dio miedo ir a predicar. Hoy yo me puedo imaginar que Jonás está diciendo, pues la verdad yo soy ministro de Dios. Porque hoy en día
Hay gente que se llama ministro y les pregunta a la gente en la calle, ¿qué hace usted? Y se inventa cualquier cosa y niegan el ministerio que Dios los ha llamado. Niegan el cristianismo. Les da miedo decir que son cristianos. Les da miedo decir que son evangélicos redimidos por la sangre de Cristo. Les da miedo decir que son pastores porque piensan que los van a matar. Les da miedo decir que son evangelistas porque les da miedo que los van a perseguir. ¿Sabe? Quiero decirle que aquellos que ustedes niegan aquí en la tierra, Dios los va a negar allá en el cielo. ¿Sabe? Es muy triste saber y siento por el Espíritu y siento la conmoción del Espíritu porque el Espíritu Santo está triste porque hay gente que le ha negado aquí en la tierra. Hay gente que le ha negado aún sus mismos ministros. Hay gente que le apena que le digan que es pastor. Hay gente que le apena que le digan que es apóstol. Hay gente que le apena que digan que es evangelista. ¿Sabe? Debe decirle que si usted le apena ser lo que sea aquí en la tierra, a Dios le va a dar pena, a Jesús le va a dar pena presentárselo al Padre y decirle, este es mi hijo, este es un hijo tuyo cuando usted un día lo negó aquí en la tierra. Es muy triste saber eso, pero debe decirle, pero bienaventurado, bienaventurado por si mi causa os vituperen, bienaventurado por si os causa os maltraten, bienaventurado. ¿Sabe? Yo honro a aquellos hombres que están por aquellas naciones, aquellos misioneros que van por el campo, aquellos misioneros que están ahora subiendo por una loma, montando a caballo, o en estos momentos pasando por un río, por ir a predicarle a una sola vida. ¿Sabe? Bienaventurado por tu causa o vituperen. ¿Sabe? Dios te llamó a que usted se mueva, Dios te llamó a que usted se levante, Dios te llamó a que usted corra, no para que se quede ahí. Dios nos llamó inválidos, Dios llamó gente que corra. Por eso Pablo decía, lucha como atleta, porque cuando usted llegue encontrará la meta, a la salvación a Cristo. ¿Sabe? Usted tiene que correr como un atleta, levantarse como un gran atleta, corre a la meta, corre a tu llamado, no dejes tu llamado, corre tu llamado. Si dejaste tu pastorado atrás, ve por tu pastorado. Si dejaste tu ministerio, ve y agarra tu ministerio. Si Dios te llamó a interceder, no lo suelte, agarra tu intercesión. Si Dios te llamó a solamente a recoger la ofrenda, no sueltes ese llamado. Si Dios te llamó a que tienes que abrir a las 6 de la mañana del templo para que la gente vaya a orar, no dejes ese llamado. Oh, por eso Dios honra a cada vida. Por eso Dios dice, bienaventurado. Dice alguno, dice la Escritura, que cierto día vino un rey y llamó a sus siervos. Y dice la Escritura que entonces a uno le dio un talento, a otro le dio talentos, a otro le dio 5 talentos. Dice que el rey se fue. Y le dado el tiempo volvió el rey y llamó a aquellos hombres. Y le preguntó al de un talento, ¿qué lo hiciste? Y dice la Escritura que dice, yo me dio el talento, pero sabía que usted era un hombre temible y que era muy castigador, me dio miedo y enterré el talento. ¿Sabe? Hay gente que entierra el talento, hay gente que está enterrando los dones. Dios no te llamó a enterrar dones, Dios no te llamó como sepulturero, Dios te llamó como hombre para que predique la palabra. Y dice la Escritura que entonces llamó al segundo y le dijo, a mí me dio miedo y escuché que usted era un hombre severo. Y dice la Escritura que entonces fue y lo llevó al banco, lo guardó. Hay gente que guarda su don como guardar un dinero en el banco, a ver si se reproduce, a ver si se está reproduciendo. Hay gente que pone a trabajar a otro para que su ministerio se reproduzca. Debe decirle que el ministerio se lo dio a ti, no a otro. Usted tiene que hacer que se multiplique su ministerio, no que otro le multiplique su don. Usted tiene que hacer que se multiplique su ministerio. Y dice la Escritura que entonces llamó al otro, el que le dio 5. ¿Y sabe qué contestó aquel? Dijo, tú me diste 5 y esos 5 los repartí y ahora tengo 10. Y esos 10 ahora tengo otros 10 y así sucesivamente. ¿Sabes qué dijo aquel rey? Dijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice, al que tiene le será dado y al que no tiene le será quitado aún lo que no tiene. ¿Sabe? No espere que Dios le quite lo que usted no tiene. ¿Sabe? Quiero decirle que cuando Dios me llamó al ministerio, yo cierto día dejé el ministerio, arranqué por
camino. Me fui por la vida de la droga, del alcohol, de las mujeres, de la prostitución y todas las cosas de la calle. Y cierto día Dios me dijo, si tú no te vuelves a mí, si tú no obedeces mi palabra, voy a quitarte el deleite de tus ojos. Cuando Él me dijo el deleite de mis ojos, me habló y me dijo, te voy a quitar a tu hijo. ¿Sabe? Él entendí que el Espíritu Santo me estaba llamando con cuerdas de amor, me estaba dando una oportunidad para no quitarme a mi hijo. ¿Sabe? Ay, Dios va a usar medios para quitar la familia, Dios va a usar medios para quitarle los hijos. ¿Sabe? Los hijos son una bendición, pero si usted no sirve al Señor, Dios puede usar ese hijo para que usted vuelva a buscar de Dios. Dios puede usar a esa hija para que usted vuelva a buscar la presencia de Dios. ¿Sabe? Usted no está aquí conmigo, pero en este auditorio acá, en este salón donde se está enseñando la palabra, hay una atmósfera del Espíritu que se está moviendo. Yo no sé si usted entiende lo que le estoy predicando, yo no sé si usted entiende lo que el Espíritu está diciendo, pero déjeme decirle que Dios te llamó a que usted hable, a que usted predique, a que usted se mueva en la palabra de Dios. No espere que Dios toque alguno de sus muslos. Dice la Escritura que entonces cuando Jacob se peleó con el ángel, le dijo, suéltame. Él dijo, no te voy a soltar. Y dice que el ángel le dobló un muslo. ¿Sabe? Le pegó en un muslo. No espere que Dios venga y le toque uno de tus muslos. No espere que Dios venga y le toque uno de tus hijos, uno de tus familiares, o te pueda tocar tu vida, te pueda poner a caminar en una silla, o te ponga a predicar con una mano, o te ponga a predicar con un oído. ¿Sabe? Yo he visto testimonios, he oído y he visto pastores evangelistas que han desobedecido el camino de Dios y Dios los ha traído con un solo pie, y hoy en día son hombres que se mueven bajo la presencia de Dios. Y usted que tiene sus manos, usted que tiene sus pies, usted que tiene sus ojos, usted que tiene sus oídos, usted que tiene sus labios, su boca, porque no pregona la palabra, porque huye del ministerio, no sea cobarde, levántate, porque Dios no quiere cobarde. Dios necesita hombres valientes que se levanten para pelear contra los amalés, para que derrumben la cabeza de los Goliás, para que derrumben la cabeza de los Císaras, para que derrumben las cabezas de las Jezabels, para que le quiten la cabeza a los pitones. Dios necesita hombres y mujeres como tú. Yo no sé si usted está entendiendo esta palabra, pero quiero decirle que usted quiero que se levante. Se está pasando el tiempo, pero quiero decirle que antes de que se acabe este tiempo, quiero que usted allá donde usted está, si está en su casa, si está en su cama, o si está en su sala, o está en una cama o una silla, o en un sofá o en su sala, quiero que usted busque un lugar adecuado y quiero que usted se poste de rodillas y le diga al Señor, si he olvidado, si he fallado el ministerio, Señor, te pido perdón. Espíritu Santo, perdóname. Espíritu Santo, perdóname. Espíritu Santo, perdóname. Pero quiero decirle que usted tiene que arrepentirse de corazón, no de labios. No porque me está escuchando, o porque me está viendo, o porque simplemente voy a ver que lo que dice este muchacho loco. Debe decirle que si usted toma eso, debe decirle que usted perdió el tiempo haber escuchado esta palabra. Pero si usted entiende lo que el Espíritu Santo está diciendo, debe decirle que usted ha tomado la mejor decisión. Usted ha hecho la mejor decisión de su vida. Volver a tomar lo que perdiste. Vuelve a tomar lo que perdiste. Yo no sé si tu ministerio se perdió. Yo no sé si tu llamado se le perdió o está en el olvido, o lo tienes en el cajón de los recuerdos, o lo tienes allá guardado como guarda la Biblia. Debe decirle que usted tiene que ahora levantarse y decirle, Espíritu Santo, aquí estoy. Te pido perdón si he dejado el ministerio, si he dejado de buscar tu presencia, si he dejado de buscar tu gloria. Dile, Espíritu Santo, yo no quiero que me quites, no quiero que me toque mis muslos. Yo quiero servirte con todo. Yo quiero, Señor, bajarme de aquella nave y quiero ir a Nínive a predicar la palabra. ¿Sabe? Nínive son aquellos que necesitan de la palabra, aquellos que se están muriendo ahora, aquellos que se están derribando, aquellos que se están matando ahora. Dios necesita a Jonás, no para que huyan, sino para que vayan a Nínive a pregonar el Evangelio de
de Cristo. Padre celestial, he predicado y enseñado tu palabra. Aquellos que me están escuchando, Señor, en las naciones, Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú seas tocándoles, que tú seas llenándoles, Padre. Levántales con poder, levántales con gloria, levántales con el poder de tu Espíritu, Señor. Tócalos, Espíritu Santo. Te pido, Señor, ahora mismo, Señor, que tú seas tocándoles, que tú seas llenándoles, que tú seas saciándoles, Padre. Padre celestial, aquellos que han dejado el ministerio, Señor, aquellos que se han ido del ministerio, Señor, te pido que tú, Señor, perdónalos, Padre. Hoy intercedo por ellos, Padre. Como intercesor del reino, yo te pido, Señor, que tú, Señor, te apiades de ellos, Señor, y des una nueva oportunidad de servir. Padre, gracias, Señor. Gracias por aquellos que están ahora. Oro por el que está en silla de ruedas, aquel paralítico, aquel desahuciado por la ciencia médica, aquel que tiene cáncer. Escúchame bien, mujer. Usted que tiene cáncer, hoy en el nombre de Jesús se rompe todo cáncer. Escúchame tú, hombre, que está ahí en silla de ruedas, o jovencito, o mujer, o sea lo que sea. Hoy te levantas de esa silla en el nombre de Jesús. Hoy le ordeno al cáncer que se vaya. Hoy le ordeno al SIDA que se vaya. Hoy le ordeno a toda enfermedad en el nombre de Jesús que se vaya ahora mismo por el poder de la palabra. Hoy ordeno a todo principado de enfermedad, suéltalos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro su gloria, su presencia sobre ellos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, mis amigos, qué gusto haber compartido la palabra de Dios. ¿Sabe? Hay un tiempo glorioso acá. Hay un tiempo especial, un tiempo de poder, un tiempo maravilloso, un tiempo de gloria y de poder. Qué tremendo es estar aquí, ¿sabe? Acá siento la presencia de Dios, siento el fuego del Espíritu, ¿sabe? Y así como le estoy sintiendo, usted también tiene que sentirlo ahora mismo, ¿sabe? Yo le bendigo y le guardo. Que Dios le guarde en todo momento, que sea multiplicado tu ministerio, se multiplique. Que se multiplique al 1000, al 2000%, al 10.000%, que sea un hombre multiplicado por Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te hablo desde Bogotá, Colombia, a todas las naciones del mundo, su amigo el profeta Josué. Dios te bendiga. Chao, chao, nos vemos en nuestra próxima misión. Bendiciones.